Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición del Foro CEL. Hoy tenemos una grata exposición, un tema bastante importante para el desarrollo de cualquier economía en el planeta, y es sobre la infraestructura de servicios públicos. Vamos a hacer una introducción al tema, explicando que la infraestructura pública está relacionada directamente con la producción y estimula el crecimiento económico, a la vez que es una herramienta importante para la inclusión social. La presentación analiza teórica y empíricamente estas relaciones, así como otros efectos de la infraestructura de los servicios públicos. Muestra algunos cálculos de beneficios socioeconómicos y sugiere algunas importantes líneas de acción. ¿Cómo no concebir un país que pueda crecer si es que no hay inversión en infraestructura? ¿Cómo concebir que nuestros productos de alta calidad, premium, de exportación pudieran salir de este país si es que no es a través de puertos y aeropuertos eficientes? ¿Cómo trasladarlo de la selva hasta las zonas de embarque? Las carreteras, las autopistas, las conexiones de internet, en fin, todo lo que constituye la infraestructura es de vital importancia. Y para que nos explique y distribuya la importancia de este tema, el colegio tiene el grato honor de recibir la visita del expositor, el señor Roberto Urrunaga Pasco Font. Sus principales pergaminos son economista por la Universidad del Pacífico, con maestría de economía por la Georgetown University, profesor principal del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, miembro de su centro de investigación y coordinador del área de regulación, infraestructura y competencia. Consultor nacional e internacional en temas regulatorios y de infraestructura, particularmente en el ámbito de la infraestructura de transportes. Es asesor regulatorio en el proceso de concesión del puerto La Unión en El Salvador y del terminal de contenedores sur del Callao. Es autor de diversas publicaciones locales e internacionales sobre temas regulatorios de servicios públicos, infraestructura y costos logísticos, entre otros. Su más reciente publicación es Infraestructura y Crecimiento Económico en el Perú, en el último número de la revista de la CEPAL. Además, ha sido profesor visitante del Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es gerente de regulaciones de OCITRAN y también ha sido miembro de la Comisión de Reestructuración Patrimonial del INDECOPI, miembro del Comité de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio de Lima y director de diferentes empresas. Bueno, las credenciales académicas de nuestro expositor nos garantizan una interesante exposición para la presente noche. Nos acompaña en la mesa de honor el director de actividades académicas, el economista José Audar Herrera Jara, y un servidor, Augusto Basalar, director de imagen institucional. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y los invito a recibir a nuestro expositor con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer al Colegio de Economistas de Lima por esta invitación, la cual acepté gustoso, justamente para poder debatir, para poder conversar con colegas. Son temas que a veces hay que presentar a la opinión pública, que a veces hay que presentar a diferentes profesionales, y es un poco más complicado, ¿no es cierto?, de plantear algunos de estos temas un poco técnicos a gente que no es de la profesión. Así que en ese sentido me siento mucho más cómodo ahora, ¿de acuerdo?, de poderles hablar del tema. Por favor, tengo una presentación un poquito larga, ¿de acuerdo? Así que siéntanse libres de interrumpirme con preguntas si es que tienen alguna aclaración o alguna opinión en contra, y con gusto podemos conversar y continuamos así con la presentación, ¿ok? Bien, ese es el esquema de la presentación de hoy. Vamos a hablar algo sobre la relevancia de la infraestructura, algunos temas básicos teóricos, algunas citas, algunos papers famosos, ¿okay?, tanto desde el punto de vista de crecimiento económico, comercio internacional y distribución del ingreso, pobreza. Vamos a hablar del déficit de infraestructura, que es quizás el término más común. Cuando uno piensa en infraestructura, lo que se ha estado vendiendo en la prensa es la famosa brecha de infraestructura, el famoso déficit de infraestructura. Y justamente en los últimos días, la semana pasada, hace 2 semanas, hemos publicado un último estudio, un último cálculo,
que actualiza, ¿no?, las cifras que se venían mencionando los últimos años, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito más de eso. Luego, hablar un poco sobre el desarrollo de las APPs, ¿no?, asociaciones público-privadas, como la herramienta clave para el desarrollo de infraestructura. Y pasar inmediatamente a un ejemplo concreto de estimación de beneficios de la inversión en infraestructura. Y por último, algunas grandes líneas de acción, ¿no?, que es probablemente lo que genere un poquito más de debate. ¿Okay? Entonces, rápidamente sobre la primera sección, la relevancia de la infraestructura. ¿Okay? Ok, ¿hay un inalámbrico? Ah, perfecto. Okay. Gracias. ¿Aló? ¿Sí se escuchan? ¿Sí? Bien, una primera lámina solamente para situar, para motivar un poco la discusión, ¿no? Los sobrecostos típicos que enfrentamos cuando no tenemos una adecuada infraestructura. ¿De acuerdo? Acá resumo algunos, evidentemente uno puede entrar en mucho más detalle de varios más. De los 4 principales servicios públicos, como ustedes saben, están regulados, ¿no? Agua potable, saneamiento, electricidad, telecom y transporte. No voy a leer todos, ustedes tienen la presentación queda, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, no, a nivel de agua potable, cuando no tenemos acceso, por ejemplo, a las tuberías, ¿no es cierto?, que nos llevan agua potable a los hogares, ¿qué tenemos que hacer? Como el agua es un bien indispensable, un servicio indispensable para la vida, ya ni que hablar de tema productivo, simplemente de vida, obviamente hay que agenciarse cualquier forma alternativa de agua. La manera más tradicional, ¿no?, en las ciudades es a través de los camiones cisterna, ¿no es cierto? Y ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? En las zonas marginales, por ejemplo, eso es lo que ocurre. Y sabemos que los camiones cisterna terminan siendo mucho más caros, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un estudio hace algunos años que estimaba una relación 7:1, ¿no? Es decir, la persona que no estaba conectada pagaba 7 veces, ¿no?, el precio que podría pagar si hubiera estado conectada. ¿Y quiénes son las personas que no están conectadas? Los más pobres. O sea, paradójicamente terminan pagando más caro los más pobres por no estar conectados. Además, tiene serios problemas de calidad, ¿no es cierto? No siempre lavan bien, ¿no?, esos tanques cisternas, entonces generan problemas de enfermedad, generan problemas también de salud físicos, ¿no?, a la gente que tiene que transportar los bidones, digamos, cerro arriba, digamos, etc. Entonces, ¿para qué seguir? Entonces, clarísimo, ¿no es cierto?, que hay un sobrecosto enorme ahí. Algo parecido en el tema de electricidad, sin ser de repente tan dramático el tema, pero obviamente hay que acceder a electricidad de alguna manera, ¿no?, alternativa, y eso que implica de repente utilizar baterías, utilizar querosene, ¿no?, una serie de medios que son más peligrosos, ¿no?, contaminantes, etcétera, ¿no es cierto?, más caros, en fin. Problemas de rendimiento escolar también por no tener una buena iluminación, ¿no?, etcétera, etcétera. En Telecom también, ¿no es cierto? Si no tenemos, ¿no?, acceso a telecomunicación, tenemos que trasladarnos a veces caminando a un poblado buscando, ¿no?, teléfono. Y en transporte, naturalmente, el tema de los fletes, ¿no?, de los pasajes más caros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para motivar el tema, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentamos por no tener una adecuada infraestructura? Todo eso en su momento, el año 2005, hicimos un cálculo en la Universidad del Pacífico. Lamentablemente no hemos seguido trabajando mucho en ese tema, de manera directa, sí de manera indirecta. Y los cálculos que teníamos en aquel entonces, ¿no?, 2005, eran de aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales por estos sobrecostos, que no incluían todo porque faltaba información, digamos, para poder hacer algunos cálculos. Es una cifra bastante conservadora. ¿Cuáles son los típicos canales de transmisión de la infraestructura? Ahí se mencionan varios, ¿no? Uno bien importante, naturalmente, es el impacto de la mayor producción, ¿no es cierto?, y crecimiento económico debido a una mejora en la productividad de los factores. No solamente en la productividad de capital, por obvias razones, porque la infraestructura se convierte en capital, sino también de la mano de obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando uno tiene efectivamente acceso a, no sé, un teléfono celular, naturalmente, ¿no?, está más conectado, maneja más información en el ámbito rural. Esto es fundamental, ¿no?, para los precios agrícolas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Lo mismo, mejorar las condiciones de salud, de educación, etcétera, ¿no? La reducción de los costos de ajuste, mayor empleo, disminución de costos de transporte, etcétera, etcétera. Todos estos canales de transmisión han sido estudiados, algunos de manera completa en algunos estudios, otros de manera parcial en otros, pero todos realmente comprobados en la literatura. Luego vienen algunas láminas, justamente citando algunos de los papers más importantes de la literatura económica sobre el tema. Quiero concentrarme yo principalmente en este trabajo, en el trabajo pionero de Ashauer, ¿no? Un paper del año 89, no quiere decir que no se haya escrito algo antes, pero quizás fue un paper
que motivó un cambio radical en la posición, ¿no? En la relevancia que se le empezó a asignar a la infraestructura. El paper de Ashauer básicamente lo que intentó demostrar era cuál era el impacto de la inversión en infraestructura pública, así se le llama normalmente a la infraestructura de servicios públicos, infraestructura pública, ¿okay?, en Estados Unidos. Y en particular lo que termina demostrando Ashauer es que producto de una reducción en la inversión pública en infraestructura durante la década de los 70 y 80 en Estados Unidos, hubo una importante caída en la productividad de la economía norteamericana, productividad de capital, ¿no? Entonces, evidentemente, un impacto importante, no solamente sobre la productividad, sino a través de la productividad, finalmente sobre el producto y sobre el crecimiento económico, ¿no? Algunas cifras, para que tengan una idea nada más: la elasticidad del producto con respecto a infraestructura es de 0.31, o sea, bastante importante. Después vienen algunos estudios que cuestionan un poco la metodología utilizada por Ashauer, que aparentemente estaría sobreestimando el impacto en la infraestructura. Esos estudios, por ejemplo, terminan encontrando elasticidades también positivas, ¿no es cierto?, pero de repente en torno a 15, más o menos 0.15, 0.20. Igual, no será 0.3, no será un tercio, pero igual, es una cuarta parte, una quinta parte y sigue siendo sumamente significativo, ¿no? Las infraestructuras que en mayor medida afectaron en el caso de Estados Unidos, según Ashauer, fueron la de transporte, principalmente carreteras, puertos y aeropuertos, la de energía y la de saneamiento, ¿no? Puede llamar la atención que de repente aparezca aquí saneamiento, ¿no?, afectando la productividad de capital, ¿no?, más que la de telecom, pero recuerden que en realidad la gran revolución de las telecom, ¿no es cierto?, es posterior a eso, ¿no? O sea, no quiero decir con eso que la telefonía fija no sea importante, pero sin lugar a dudas, ¿no?, mucho más importante el impacto de productividad ha sido la telefonía celular, la telefonía móvil, y ni qué decir el internet, ¿no es cierto?, que viene después de esos años estudiados. Hay otros estudios que siguen, como les digo, respecto a eso, ustedes lo pueden mirar después en más detalle, ¿ok? Para Perú, por ejemplo, un primer trabajo importante fue el de Vázquez y Bendezú, ¿ok?, el año 2008, que encontraron, por ejemplo, una elasticidad de generación eléctrica sobre la producción en las regiones de 0.11. Solamente electricidad, ¿no es cierto? Si sumáramos otros servicios públicos, naturalmente el impacto sería mayor. Y lo más reciente, que es un poco lo que mencionaban en la introducción cuando me presentaban, ¿no?, un artículo que hicimos con Carlos Aparicio, ¿no?, que acaba de ser publicado en la revista de la CEPAL, donde hemos encontrado que la infraestructura de carreteras, electricidad y telecomunicaciones son claves para explicar la diferencia de producto entre regiones. O sea, hemos manejado, ¿no?, un panel, ¿no?, de información a nivel regional, con la salvedad de que la calidad de la información, ¿no es cierto?, no es la idónea, ¿de acuerdo? O sea, sería interesante replicar este tipo de trabajo más adelante, cuando mejore la calidad de la información, pero a pesar de eso hemos encontrado evidencia, ¿no?, súper fuerte que efectivamente valida la importancia de la infraestructura a nivel regional en Perú. ¿Okay? Evidencia sobre comercio, un poco todo lo anterior para hablar en términos generales sobre producción, sobre crecimiento. Sobre comercio, hay varios estudios claves también. Por ejemplo, este de Limao y Venables, típicamente citado, donde los costos de transporte resultan una variable crucial en la evolución del comercio. Y ellos encontraron que la elasticidad del comercio internacional con respecto a los costos de transporte es de menos 2.5. ¿Qué significa eso? Significa de que si los costos de transporte van disminuyendo, se incentiva fuertemente el comercio. Y fíjense la relación, ¿no? 2.5, ¿no? Hay otros autores, por ejemplo Mezquita, Volpe y Blay, ¿no?, que estimaron que una mejora en la eficiencia portuaria, concretamente en el tema de puertos, que como ustedes saben, vía puertos es que se concentra, ¿no?, el grueso del comercio internacional peruano, ¿no es cierto? ¿Okay? Una mejora en eficiencia portuaria de Perú hasta el nivel de Estados Unidos, no estamos diciendo que lo vamos a hacer, ¿no? Evidentemente eso costaría muchos años y muchos recursos, pero simulando, si Perú llegara a tener la eficiencia portuaria, ¿no?, de Estados Unidos, fíjense, se podría lograr una reducción de 28% en los costos de transporte. ¿Okay? En el caso peruano, 20% para el promedio latinoamericano. Nótese que la cifra peruana es más alta porque estábamos en peor, ¿no?, con peor base. Y también estimaron que una reducción del 10% de los costos de transporte en Perú podría aumentar 39% las exportaciones intrarregionales y 42% las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, fíjense, reduciendo 10%, ¿no?, los costos de transporte, logramos un aumento sumamente significativo de exportaciones.
Y si encima, ¿no es cierto?, no reducimos en 10% los costos de transporte, sino lo reducimos en más, en 28%, que sería para poder llegar al caso americano, entonces evidentemente las exportaciones podrían, ¿no?, más que duplicarse probablemente, ¿no? Son naturalmente simulaciones, ¿ok? Pero para que se vea la importancia de nuevo de lo que estamos hablando. Acá un cuadrito resumen, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Es la última publicación del famoso World Competitive Index, ¿no?, del World Economic Forum, ¿ok? La del periodo 2011-2012, ¿no?, muestra a Perú, ¿no?, en una mejor posición que los años previos, pero todavía a mitad de tabla, ¿no? Ahí ven ustedes, ¿no?, estamos en el puesto 67 de 142 economías, cuando el año anterior estábamos en 73, 2 años antes 78 y 3 años antes de 83. La tendencia por lo menos es clara, ¿no? Deberíamos seguir mejorando, sobre todo con el desarrollo de la infraestructura de los puertos en el Callao principalmente, ¿no?, que eso afecta, como decía, bastante el tema del comercio. Y ahí están todos los elementos, donde un elemento importante es infraestructura, pero notes entonces que infraestructura no es uno de los mejores elementos que nos llevan al puesto 67, sino al contrario, ¿no?, uno de los elementos que más bien están retrasando, ¿no es cierto?, que están demorando, ¿no?, la mejora. Pero, insisto, como se ha estado desarrollando la infraestructura, deberíamos mejorar el próximo año. También, este es un cuadrito interesante, ¿no?, que le pregunta a los empresarios que determinen cuáles son los principales elementos que afectan, que complican el desarrollo de los negocios en los países, ¿no es cierto? Y fíjense, en Perú, la inadecuada provisión de infraestructura pasó de cuarto a quinto problema. Eso es bueno, ¿no es cierto? O sea, empieza a rezagarse, ¿no? Antes era más importante, ¿no? Ahora pasó a cuarto lugar, donde ya solamente representa un 10%, sigue siendo importante, pero no tan importante como antes. Y comparado con otros países como Chile, Ecuador, Colombia, ¿no es cierto?, que son nuestra competencia principal, ¿no?, en la cuenca del Pacífico, ¿no?, sudamericano, ¿ok? Fíjense, en Chile se menciona como sexto, ¿no?, orden de importancia, apenas con 6%, porque obviamente Chile tiene mejor infraestructura, ¿ok? En Ecuador se menciona en el orden 14, o sea, es para nada importante, ¿ok? Obviamente con una magnitud mucho menor de comercio internacional. Y en Colombia sí es el único de los países que anda un poquito más complicado en términos de infraestructura, porque se menciona como segundo lugar, aun cuando de nuevo su importancia relativa es relativamente parecida a la del caso peruano, ¿no? O sea, parece que está más extendido, ¿no?, todos los factores en el caso de Colombia, ¿okay? Pero fíjese por otra parte que el puesto que van ubicando, ¿no es cierto?, Chile claramente está en 31, la mitad de Perú, ¿no? Perú está en 67, Colombia está igual que Perú y Ecuador sí está por debajo, ¿no? ¿Okay? Evidencia sobre el nivel de vida, ¿no? Hemos hablado sobre crecimiento, hemos hablado sobre comercio internacional, sobre el nivel de vida, que tiene una serie de indicadores, digamos, ¿no?, bienestar, distribución del ingreso, pobreza, etcétera, etcétera. Hay un famoso estudio de Calderón y Cervén, ¿no?, que encuentra una relación negativa entre la desigualdad del ingreso y la cantidad y calidad de infraestructura. Una vez más, un aporte importante entonces de infraestructura hacia el mejoramiento de la distribución del ingreso. Nosotros hicimos un cálculo, ¿no?, del año 2009 muy sencillo, simplemente analizando correlaciones y corroboramos simplemente, ¿no?, esa relación negativa, ¿no? Aun cuando acá no hay mayor sustento, es una simple correlación, era simplemente para validar o invalidar esa relación. Un estudio de Aparicio, Jaramillo y San Román más reciente estima reducciones potenciales en la probabilidad de ser pobre que son atribuibles a la tenencia de agua, desagüe, teléfono dentro del hogar. Hay también varios estudios de apoyo, ¿no?, y otros centros que demuestran, ¿no?, cuál es el impacto concreto, ¿no?, en el nivel de ingreso per cápita, por ejemplo, de la población, de contar con estos servicios, ¿no? Todo el desarrollo de telefonía rural, por ejemplo, ha sido fundamental para, ¿no?, elevar los niveles de vida de la población que ha accedido a la telefonía rural. En ese sentido, FITEL, con todos los problemas, ha funcionado, ha tenido un impacto positivo. Pasemos entonces a hablar un poco sobre el déficit de infraestructura, que es lo más reciente, ¿no?, lo más calientito, digamos, que hemos estudiado. Este cuadro es un cuadro resumen que ha sido publicado por AFIN, ¿no? AFIN, ustedes saben, la Asociación de Fomento de la Infraestructura, que es en realidad el gremio empresarial, ¿no?, que reúne a las empresas concesionarias de servicios públicos, ¿de acuerdo? Acá están todas las, ¿no?, empresas de telecom, de energía, de transporte, ¿no es cierto?, que producen, ¿no?, algún tipo de servicio público, ¿okay?
y ellos nos contrataron a nosotros, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, pero también a ESAN, ¿okay?, para que estimemos la brecha de infraestructura, no solamente en términos más actuales, sino también con un horizonte diferente. Ya no mirar solamente la brecha comparándonos con países, típicamente Chile, Colombia, en un momento del tiempo, sino proyectarnos al 2021, al bicentenario. Entonces, mirar la brecha ya no solamente en términos horizontales, comparado con otros países, sino también mirando la brecha un poco en términos verticales, por lo menos a un mediano, un largo plazo relativamente no tan largo, ¿okay?, para ver qué infraestructura necesitaríamos para garantizar tasas de crecimiento esperadas hasta el año 2021, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido hay que ser cautos y no comparar esta cifra global de 88.000 millones de dólares, que se ve al final del cuadro, con la cifra de los 38.000 que se mencionaban hace algunos años. Primero, porque incluye estos más sectores, como por ejemplo infraestructura hidráulica, salud y educación, aunque salud y educación no son muy relevantes. Segundo, porque juega con un horizonte de tiempo más amplio, ¿de acuerdo? La tecnología ha cambiado un poco. Pero lo importante entonces es tomar en cuenta eso. Y, ojo, obviamente yo puedo, ¿no?, hablarles de mucho más detalle de las cifras que hemos calculado en la universidad, ¿no? Simplemente esto también tome en cuenta lo que SAN ha hecho, ¿okay?, pero no puedo entrar en mucho detalle porque ellos trabajaron eso. En esta oportunidad, FIN optó por la metodología de dividir el trabajo, ¿de acuerdo? En lugar de hacernos concursar, digamos, ¿no?, por ver quién ganaba, ¿okay?, el trabajo, el estudio y la consultoría, prefirió dividir. Y dijo, muy bien, SAN, tú trabajas los temas de transporte, que fue un tema bien peleado. A mí, que me encanta el tema de transporte, yo luché hasta el final por que el CIUP manejara el tema de transporte, lamentablemente no lo pudimos tener. El tema de transporte, energía y salud y educación. Y a nosotros nos quedó telecomunicaciones, agua y saneamiento y este nuevo sector, infraestructura hidráulica. Entonces acá están las cifras, ¿no?, a nivel de cada uno de los grandes sectores e incluso descomponiendo en algunos de los principales tipos de infraestructura dentro de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, esta es la cifra que hoy en día tenemos, ¿de acuerdo? 88.000 millones de dólares en un horizonte de 10 años. Cifras también conservadoras, ¿de acuerdo? Asumiendo que la economía peruana en promedio va a crecer más o menos 5.8% promedio anual en los próximos 10 años, ¿de acuerdo? Obviamente algún año puede ser más, otro año puede ser menos, pero con ese escenario es que entonces hemos estimado estas cifras. ¿Okay? Entonces estamos hablando de no poca cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, claro, no es comparable, digamos, con el PBI de un año, porque estamos hablando de 10 años, pero digamos el PBI de un año que más o menos anda en 200.000 millones de dólares, estamos hablando pues entonces esto de más o menos un 45%, ¿no?, del PBI de un año. Obviamente deberíamos hacerlo con el PBI de los 10 años, ¿de acuerdo?, para tener una idea de la magnitud, pero lo que quiero decir con esto es de que son cifras contrarrelevantes. Entonces hay que hacer algo, y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que hay que hacer. Esta es la brecha de infraestructura ya con el detalle de solamente lo que hemos estudiado en la Universidad del Pacífico, ¿no?, los 33.000 millones del cuadro anterior, un poco más desagregados año por año, ¿de acuerdo? Y esto con respecto a el PBI, ¿ok? Solamente la parte de la universidad, insisto, o sea, los 33.000 millones, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de un promedio más o menos de 1.5, 1.6% del PBI, promedio anual, ¿ok? Que si sumáramos las demás, ¿no?, dado que nosotros hemos estimado 33.000 y ESAN ha estimado unos 55.000, entonces estamos hablando de más o menos unos casi 4 puntos porcentuales de PBI, ¿no?, anual. En términos solamente de inversiones, ¿eh? ¿Por qué? Porque el siguiente cuadro muestra el impacto en términos de los beneficios. Porque hemos estimado tanto la brecha como los potenciales beneficios de cerrar la brecha. Entonces, nótese cómo este cuadro, comparado con el anterior, los beneficios son claramente superiores a los costos, entendiendo los costos como las inversiones necesarias para poder realmente cerrar la brecha. Acabo de mostrarle, nosotros en promedio estamos hablando de 1.6, 1.5% de PBI, ¿de acuerdo? Acá estamos hablando de un promedio de 3%, o sea, casi doble. Los beneficios son casi el doble de los costos. Entonces, clarísimo que es un buen negocio cerrar esa brecha, ¿cierto? De nuevo, solamente sobre la parte de la Universidad del Pacífico. ¿Okay? Esto en términos de empleo, ¿no? También estamos hablando de un promedio de por encima del 3%, ¿no?, de nuevos empleos, ¿no es cierto?, con respecto a la PEA del año 2010. ¿Ok? Pasemos a hablar un poquito del desarrollo de las APPs. ¿Okay? ¿Por qué APP?
¿por qué no jugamos al modelo simplemente de inversión pública? Y se acabó. Bueno, creo que todos somos conscientes de que eso no ha funcionado en el país particular. No ha funcionado en general y no ha funcionado particularmente en el país, ¿no es cierto? Algunos de los temas típicos que se citan son los típicos incentivos a la eficiencia. Las empresas privadas claramente enfrentan esos incentivos, las empresas públicas en general no las enfrentan. Se puede hacer esfuerzos porque lo enfrenten, claro que sí, pero digamos es mucho más difícil, ¿de acuerdo? La elección del mejor operador mediante un concurso público. Cuando tenemos hoy día una empresa pública o a un propio sector, ¿no?, haciendo inversión pública, la pregunta es, ¿a quién le han ganado? O sea, ENAPU, por ejemplo, ¿no?, nos puede gustar o no nos puede gustar, la pregunta es, ¿ENAPU le ganó a alguien para administrar los puertos del Perú? No, ¿no es cierto? Fue una empresa pública que se creó, ¿no es cierto? Y eso fue. Y sabemos que ENAPU no lo ha hecho bien en general. Entonces el asunto es, cuando uno pasa a una APP, una ventaja importante es que eso garantiza que hay un concurso público. Y ese concurso público pueden concurrir todos los que califiquen. Llámense empresas privadas o empresas públicas, empresas locales o empresas internacionales, individuales o en consorcios. Es decir, nadie le cierra la puerta a ENAPU o a cualquier otra empresa pública para que se presente en soledad o para que se presente consorciada, ¿no? Pero que se presente y concurse. Y si hace la mejor propuesta y se demuestra la mejor expertise, gana, no pasa nada, ¿de acuerdo? No que se obligue más bien a que los privados que concursan luego tengan que ofrecerle algo en ENAPU, totalmente diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que pasó en la Muelle Norte, ¿no? Que, si mal no recuerdo, creo que les tiene que ofrecer el 17% de los ingresos, ¿no? ¿A cambio de qué? De nada. Y ahora ustedes saben que todos los próximos procesos de concesión de los puertos también tienen que incorporar, ¿no?, algún tipo de ofrecimiento, ¿no es cierto?, en términos de recursos, por ejemplo, para ENAPU. Entonces, esa no es la modalidad, ¿no? La modalidad sería, en todo caso, si queremos que ENAPU efectivamente tiene algo que aportar, entonces que sea, ¿no?, parte de un consorcio. Y si ganan, en buena hora. Porque si ganan, sin lugar a dudas, yo sí esperaría, y creo que algunos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, en que mejoraría, sin lugar a dudas, lo que ha estado haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque no solamente, primero, estaría demostrando que efectivamente puede ser potencialmente el mejor operador que los demás, sino segundo, ¿por qué? Porque entonces va a entrar en un contrato de largo plazo, con derechos y obligaciones. Hoy en día ENAPU no tiene ningún contrato de concesión, ¿no es cierto? Obviamente, si ganara alguna concesión, tendría que firmar el contrato y por lo tanto está sujeto a las mismas obligaciones y derechos que tienen hoy en día cualquier concesionario, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eso haría también, fíjense que todo está encadenado, eso haría una mayor efectividad en la regulación económica. Pregunten ustedes a Ocitran todos los problemas que ha enfrentado, ¿no?, con ENAPU, simplemente porque trata de que ENAPU haga algo y no tiene cómo lograrlo. Infracciona a ENAPU porque no hace algo, lo sanciona y ENAPU no paga la multa. ¿Y qué pasa? No pasa nada. En cambio, ¿qué pasa si el regulador, el mismo regulador, Ocitran, por ejemplo, infracciona al aeropuerto Jorge Chávez, al AP? ¿Bien? Ya sanciona y el AP no paga la multa. Puede perder la concesión, así de sencillo, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces hay incentivos clarísimos como justamente esos que tiene que hacer, porque tenemos que lograr que las empresas públicas también se sometan a ellos. Entonces, si no nos gusta el modelo de hacer concursos, que a mí sí me gusta, entonces por lo menos tratemos de simular con las empresas públicas actualmente existentes contratos de concesión. Hagámoslas firmar contratos de concesión o con algo con otro nombre, ¿de acuerdo? Pero que simule lo mismo, de tal manera que introduzcamos causales de remoción, digamos, ¿no?, de los directivos, de la propia empresa, así que finalmente no cumple, ¿no? En fin. Y claramente hay una superioridad enorme del APP sobre la obra pública, porque el APP típicamente pues termina en concesión. Una obra pública, como ustedes saben, típicamente lo que se hace también muchas veces un concurso, alguien construye, se lo devuelve al Estado y el Estado se supone que lo mantiene. Digo, se supone porque normalmente no lo mantiene, ¿no es cierto? Entonces se vuelve a deteriorar, hay que volver a invertir. La ventaja de la concesión es de que el contrato a largo plazo tiene que garantizar el mantenimiento y después de 25 o 30 años toma Estado, acá está, en mejores condiciones, bien conservado, y yo esperaría que pasados esos 25 o 30 años el Estado que cosa haga un nuevo concurso para una nueva concesión, ¿no? Que no se lo quede, no lo opere porque no tiene sentido, ¿no?
Tenemos dos tipos de APPs, ¿no? Las financiadas de tarifas, hoy también llamadas APPs autosostenibles, y las que no son rentables desde el punto de vista privado, entonces requieren un tipo de cofinanciamiento. En el caso de las APPs financiadas con tarifas, claramente no hay mayor participación del gobierno. Se le llama APP en el sentido que también tenía que ser una asociación público-privada, ¿de acuerdo? Porque el público justamente está poniendo, ¿no es cierto?, la infraestructura original, ¿no es cierto?, o los terrenos o lo que fuere, ¿de acuerdo? Y porque finalmente es el propietario de eso y le va a revertir a él, ¿de acuerdo? Pero ni siquiera tendría que ofrecer entonces mayores garantías, más allá de las típicas garantías que hagan bancable el proyecto, como por ejemplo las típicas garantías tarifarias, las garantías de ingresos mínimos, que no significan necesariamente un desembolso de parte del gobierno solamente, es decir, yo gobierno me comprometo, por ejemplo en el caso de la garantía tarifaria, a que si yo mismo o cualquiera de mis niveles de gobierno subnacionales no te permite cobrar la tarifa que el contrato dice, no te preocupes porque te doy la diferencia. Eso es obvio, ¿no es cierto? Porque si yo convoco a alguien, ¿no es cierto?, que va a desarrollar una infraestructura y le digo que su tarifa va a ser tal, y luego yo mismo, ¿no es cierto?, me disparo al pie, o viene un alcalde que no le da la gana, ¿no es cierto?, de que cobren un determinado peaje, entonces estoy incumpliendo el contrato. Y bueno, entonces que se resuelve el contrato y yo pierdo un montón de millones de dólares como Estado por no haber cumplido, entonces me comprometo a pagar porque yo mismo estoy fallando, ¿se dan cuenta? Entonces, garantías razonables, digamos, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales, como les decía, no hay rentabilidad privada, ¿de acuerdo? Y si no hay rentabilidad privada, entonces no hay incentivo para que ningún privado se presente a un concurso, salvo que el Estado se comprometa a cofinanciar, ¿no?, parte de las inversiones y o parte de la operación y mantenimiento de esa infraestructura. Obviamente, nosotros deberíamos garantizar, nosotros como economistas, no deberíamos darle paso a esto si es que no hay previamente una demostración, ¿no?, de un estudio de factibilidad que evalúe justamente que desde el punto de vista social los beneficios superan a los costos. O sea, salimos del marco de la evaluación privada, pasamos a la evaluación social, ¿no es cierto?, y demostramos que el impacto sobre la colectividad, sobre la región, sobre el país, va a ser favorable. Y justamente es uno de los ejemplos que les voy a mostrar ahora con algunos beneficios directos e indirectos del ejemplo del eje multimodal Amazonas Norte. ¿Ok? Aquí claramente toda la participación del Estado es mucho más activa, ¿de acuerdo?, en el sentido de que incluso financia, ¿de acuerdo? Entonces la asignación de arrejos tiene que ser naturalmente diferente, pero de nuevo la idea es que haga la asociación con el privado para que sea el privado el que finalmente ejecuta la inversión y hace la operación y mantenimiento, por los incentivos que hace un momento mencionábamos. Pero de nuevo le va a revertir a él, ¿no es cierto? Entonces por lo tanto es perfectamente válido que aporte recursos, de hecho ya los ha venido haciendo antes, y el problema es de que por no tener un buen mantenimiento, pues hemos ido perdiendo gran parte de eso, ¿no? El acceso al financiamiento, afortunadamente, no es un problema hoy en día, no solamente para los privados, sino también para el propio gobierno, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos exceso de recursos, ¿de acuerdo?, no ejecutados, me refiero, y lo cual es un crimen, ¿no? O sea, es un crimen realmente, ¿no? Un país que no está, pues, en el primer mundo, ¿no?, que ojalá estemos camino a eso, pero que no estamos, estamos lejos de eso, y viendo lo que la infraestructura puede hacer y conociendo el nivel de cómo está la infraestructura actual, sobre todo, regresando al ejemplo de saneamiento, donde los más pobres pagan más y enfrentan más enfermedades, ¿cómo es posible que haya recursos que no se ejecutan, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mejor manera que se ejecuten estas cosas es a través de contratos de asociaciones público-privadas, ¿de acuerdo?, contratos de concesión, porque ahí sí están obligados a cumplir sí o sí. ¿Cuál es el ejemplo que quería mencionarles de beneficio, con números concretos? El eje multimodal de Amazonas. No sé si todos conocen este eje, ¿de acuerdo? Es uno de los ejes que componen la famosa Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, o IRSA, ¿no? Esta iniciativa que desarrollaron todos los presidentes de Sudamérica liderados por Lula, ¿no?, en Brasil el año 2000, y se definieron una serie de ejes, ¿no? El eje número 4, obviamente, que comprende desde Perú a Brasil, pero también comparte el territorio ecuatoriano, incluso parte del colombiano. Nosotros quisimos estudiar la parte de la infraestructura peruana de ese eje, ¿de acuerdo? Que en esencia es esto que ven ustedes acá,
la denominada carretera Irsa Norte, que es la carretera que va de Paita a Yurimaguas, que ha sido otorgada en concesión, es una concesión cofinanciada. El puerto de Paita, que hace poco fue concesionado, que es una concesión autosostenible. El puerto de Yurimaguas, que más recientemente ha sido concesionado, está en la fase de los estudios y que requiere cofinanciamiento. El puerto de Iquitos, que todavía no está claro qué va a pasar con él, ¿de acuerdo? Hay un plan dentro del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, pero todavía no está la concesión a puertas. Y las hidrovías, o la hidrovía en realidad, Huallaga, Marañón, Amazonas, Huallaga pues que es desde Yurimaguas, Marañón y luego al Amazonas hasta la frontera con Brasil, que hay que desarrollar y que afortunadamente Proinversión ya contrató el año pasado a una empresa para que actualice en realidad el estudio de factibilidad. Debería estar próximo ya a otorgar en concesión esta hidrovía. Eso es bien interesante, ¿no? Porque la hidrovía asemeja una carretera. La hidrovía es una carretera, pero en este caso no, acuática, ¿no? Vía ríos. Entonces va a funcionar de la misma manera que como funciona una carretera, es decir, peaje. Entonces la concesión, ¿no es cierto? Lamentablemente el peaje, en principio, según las proyecciones, no alcanza para hacerla autosostenible, entonces va a requerir un cofinanciamiento, pero lo bueno es de que va a haber pues, un tráfico que poco a poco va a ser menos necesario ese cofinanciamiento, ¿no? ¿Ve? Entonces, en esencia, como ven ustedes, la gran mayoría de infraestructuras de transportes del eje requieren cofinanciamiento, ¿okay? La única en realidad que no es el puerto de Paita, ¿okay? ¿Qué hicimos? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que habría que hacer? Un análisis costo-beneficio, como decíamos, para justificar el eje como un todo. Si bien ustedes conocen, ¿no? Elementos básicos de finanzas, ¿no? Nos han enseñado siempre que una de las ventajas del valor actual neto, ¿no es cierto?, es de que es aditivo. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos evaluar cada proyecto por separado en lugar de evaluar todos juntos, donde a veces nos ponen un paquete conjunto donde meten carne con hueso y entonces no sabemos finalmente qué cosa es lo que está pasando. Entonces se puede analizar cada uno individual y ver si cada uno individualmente es rentable o no. Eso es válido desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista de economía de redes, es claro que la carretera, por ejemplo, Irsa Norte, no va a aprovechar o no va a generar todo el potencial que puede generar si es que los puertos, ¿no?, al inicio y al final, como lo quieran ver, de la carretera, no funcionan. Como que de hecho hoy en día tenemos un serio problema en Yurimaguas. Mal que bien Paita funcionaba con ENAPU, ¿no es cierto?, pero Yurimaguas es prácticamente inexistente. No sé si ustedes conocen, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, el puerto de ENAPU en Yurimaguas es cualquier cosa. Tan es así que el propio puerto, desde hace años, recomendaba a los usuarios, ¿no?, cuando por ejemplo llegaba las chatas llenas de cerveza que llenaban y utilizaban el puerto varios días, le decía a los usuarios, vayan a los embarcaderos informales, que son ilegales, pero que se han convertido en no tan ilegales porque tienen que ser usados porque no hay forma, digamos, de abastecer el comercio. Y los puertos y los embarcaderos ilegales están al costado, o sea que, digamos, no es que estén escondidos por ahí, arriba, abajo. Entonces, lo que quiero decir con eso es de que yo puedo evaluar por separado, como que de hecho lo hemos hecho, el puerto de Yurimaguas, el puerto de Paita, la carretera, pero ahí no hace sentido que yo diga, por ejemplo, como el puerto de Yurimaguas parece que no es tan rentable, eso no va. En cambio, con la carretera sí lo es, eso sí va. No es cierto. Aquí se requiere de la multimodalidad, en este caso, bueno, bimodalidad, para que funcione todo bien. Entonces, por lo tanto, sí es importante evaluar todo en conjunto, aun cuando se puede hacer también una evaluación individual. Y que es un poco lo que hemos hecho también. Entonces, hay que hacer eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos los beneficios? Simplemente la idea principal es simplemente que los beneficios se calculan como la diferencia entre los resultados potenciales por la mejora de la infraestructura y los resultados en las condiciones actuales de la misma, ¿no es cierto? Es decir, juego el escenario. ¿Qué pasaría si no hago nada? Si mantengo la pista como está, si mantengo los puertos como están, ¿qué debería pasar? Siempre hay un crecimiento, ¿no?, vegetativo, ¿ok? Entonces, hay que estimarlo, porque eso se va a dar. Y luego simulo, si ahora se mejora la carretera, se mejora el puerto, ¿cuántos beneficios genera eso? Y lo que hago es esto, ¿no es cierto?, para ver cuál es el incremental.
qué es lo nuevo que está generando el puerto, ¿no? O sea, no es simplemente estimar los resultados, ¿no?, mejorados y no restarles nada, porque estaríamos sobreestimando, ¿no?, los beneficios, ¿no?, de la infraestructura. Y los resultados se evalúan en los dos ámbitos que ya mencioné hace un rato, los beneficios directos y los indirectos. ¿Cuáles son los principales beneficios directos en general? Luego hay que entrar al detalle de cada uno de ellos. La reducción de tiempos y costos de transporte y la atracción de carga desviada o carga que no se está realizando, ¿no? Esos beneficios se pueden estimar. Hay mucho más beneficios, hay beneficios, digamos, de mejora o sea, reducción de contaminación ambiental, de menos accidentes, pero que son más difíciles de estimar porque no hay mucha base de datos. Pero digamos, ¿no?, reducción de tiempos, ahorro en tiempos, se pueden estimar, y costos de transporte también, ¿no? Hay modelos que ya existen y se pueden desarrollar. ¿Y cuáles son o sea, los beneficios directos, por lo tanto, se refieren a los beneficios que perciben los propios usuarios de esa infraestructura, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los beneficios indirectos? En general, aquellos beneficios adicionales que ya no perciban los usuarios, sino el resto, ¿no?, de la colectividad, ¿de acuerdo? En este caso de la región. Y los hemos definido como el aumento potencial en la producción de bienes y servicios en la zona de influencia, ¿de acuerdo? ¿Cuánto adicional se podría generar en producción por el hecho de que haya esta infraestructura en mejores condiciones? Y para eso hemos hecho un modelo macro, ¿eh? Ahí están los modelos utilizados son para estimar los beneficios directos. Hemos desarrollado un modelo de costos de transporte para el modo carretero y se han realizado cálculos específicos para el modo portuario fluvial, ¿okay? Para estimar los beneficios indirectos hemos trabajado con un modelo macro que estima el impacto de la construcción y operación de la carretera en la producción nacional, regional y sectorial, con el propósito de obtener una estimación del excedente productor, ¿okay? Todo eso, por ejemplo, si les interesa, lo tenemos bien detalladito en una publicación que sacamos el año 2009, que es Conexiones para el Desarrollo, ese es el título, que en esencia se refiere justamente a la estimación de los beneficios de todo el eje. No. Está estimada en millones de dólares de 2008, como van a ver en los siguientes cuadros, porque justamente fue hecho pues, en 2009, lo hemos actualizado. Por lo tanto, habría que hacer, ¿no?, una conversión, ¿no?, para tener los millones de dólares actuales, ¿no? ¿Cuáles son las normas metodológicas que hay? Ustedes saben, el SNIP ya tiene una serie de valores, ¿no?, o precios sombra, precios sociales, que facilita el trabajo, no porque uno no pueda estimar nuevos precios sociales para cada trabajo, lo cual es sumamente tedioso y costoso y toma tiempo, sino porque lo hace más objetivo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, yo ya no puedo, ¿no?, jugar con esto. Nosotros estamos convencidos que estos valores sociales del tiempo están recontra subestimados. De hecho, fueron estimaciones que hizo la propia universidad en el año 2000 y el MEF las hizo suyas, ¿de acuerdo? Pero ahora, perdón un segundito, disculpas. Lo bueno es de que el Ministerio de Economía y Finanzas acaba de contratar un estudio para actualizar esos precios sociales, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas los precios van a ser más altos, pero lo que quería decir es de que aún cuando nosotros sabíamos ya el año 2009 que estaban desactualizadas esas cifras, había que trabajar con esas porque son las oficiales, ¿de acuerdo? Entonces nuestros beneficios son claramente conservadores porque, entre otras cosas, trabajan con estos valores subvaluados. Pero mal que bien, ahí estamos, ¿okay? La tasa de descuento utilizada en su momento también fue el 11%, porque en su momento mandaba eso el SNIP. Hoy en día el SNIP se ha actualizado rápidamente la tasa de descuento y ya está en 9%, ¿okay? Con lo cual naturalmente más proyectos son rentables. Y esto no es un simple artificio, ¿no es cierto?, para forzar a que muchos proyectos más sean rentables a diferencia de antes, es simplemente porque la economía naturalmente ha ido progresando, el riesgo ha ido bajando y naturalmente el costo del capital también, ¿no es cierto?, va bajando, ¿no? Pero un punto importante es que el SNIP no precisa metodología alguna para los beneficios indirectos. Entonces ahí hay un claro cuello de botella, que tiene además una solución bien fácil, y es una línea de acción que luego voy a mostrar al final, que es justamente la necesidad de incorporar alguna metodología de beneficios indirectos, ¿de acuerdo?, en los cálculos para que los proyectos tomen en cuenta ambos y no solamente los directos.
Acá está el detalle de los beneficios directos, ¿no? Cómo se calculó para cada uno de los tipos de infraestructura. No los quiero aburrir con eso, ¿de acuerdo? Voy a pasar ya rápidamente a las cifras para poder entrar en discusión después. Y si hay alguna pregunta, regresamos a esto, ¿de acuerdo? Nótese que otra cuestión que hace conservador en las cifras es que el puerto de Iquitos no brindó la información que le pedimos oportunamente, entonces quedó fuera de la parte de beneficios directos. En el caso de los beneficios indirectos, como el modelo no contempla el impacto de la construcción primero y la operación después, entonces la variable crucial ahí es el monto de inversión. Entonces trabajamos con los montos de inversión ahí precisados y luego miramos cuál fue el impacto vía una matriz insumo-producto, ¿no?, sobre los demás sectores, ¿no? Lamentablemente también la matriz insumo-producto, como ustedes deben saber, la última matriz insumo-producto oficial publicada por el INEI es del año 94. Estamos recontra rezagados. Hace tiempo el INEI viene mencionando que ya tiene los cálculos de la matriz del año 2007, pero todavía no los publica. Entonces espero que salga ya prontito, si no este año, digamos que el 2013. Entonces el 2013 va a salir publicado, no cifra del 2012, sino del 2007, con lo que ya perdimos 5 años, ¿no? Pero en fin, 2007 va a ser mucho más relevante que lo del 94. Ahora, por otra parte es la matriz de insumo, producto a nivel nacional. Naturalmente el tipo de trabajo, para hacerlo más finos, ¿de qué requieren? De matrices insumo productos regionales, para ver el impacto regional, porque probablemente nosotros la matriz no tiene por qué ser la misma, no, a nivel nacional que a nivel regional, ¿de acuerdo? Más aún cuando esta a nivel nacional está fuertemente influida, pues evidentemente por Lima, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente hay que hacer supuestos pues, heroicos, ¿no?, como economistas, y por lo tanto saber de los mejores cálculos que podemos hacer, pero que en realidad estamos probablemente lejos de los verdaderos impactos por no tener la información adecuada. Y ese es el cuadro resumen de los beneficios, ¿sí? Entonces, nótese de nuevo, ¿no?, la última cifra, ¿no?, en la esquina inferior derecha es el total en millones de dólares del año 2008, calculado como valor actual, ¿sí?, al 11%. Estimamos, ¿no?, beneficios del orden de los 1.100 millones de dólares. ¿Sí? Sumando la carretera Iza Norte, el puerto de Paita, los puertos de Yurimagua y Iquitos, y acá está metida la hidrovía, no olvidé mencionar la hidrovía, y tanto separando por beneficios directos e indirectos. Entonces, todo el eje intermodal, sumado beneficios directos e indirectos, eran de ese orden. ¿Okay? Lo que hicimos fue en este caso jugar con el horizonte de plazo de cada concesión, ¿no? O sea, cuál es el horizonte de plazo de concesión del puerto de Paita, de la carretera, ¿no es cierto?, para estimar los beneficios durante toda la vida de la concesión. Naturalmente uno esperaría que los beneficios sigan después, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando, digamos, ya de más de 25 o 30 años, su impacto va a ser nulo, o sea que por lo tanto no hay mayor problema que solamente juguemos con el escenario de vida de las concesiones iniciales de cada uno de ellos. Fíjense un pequeño detalle. El único dato que teníamos para entonces, para ese año, de todas las concesiones cofinanciadas que les he mencionado, era la de la carretera Iza Norte, porque la siguiente, que ha sido el puerto de Yurimagua, recién se ha hecho en 2011, ¿no es cierto? Entonces no teníamos el dato. Entonces, la carretera Iza Norte, ya teníamos los datos de los cofinanciamientos comprometidos de parte del Estado. ¿Cuáles son esos cofinanciamientos? No sé si los conocen bien. Básicamente son dos, como se menciona ahí, pago y PAMO. ¿Qué cosa es el pago? El pago anual por obligaciones. Y el PAMO es el pago anual por mantenimiento y operación. El primero, ¿a qué se refiere? A las inversiones. El pago que reconoce el Estado, ¿no?, al concesionario por las inversiones que ha realizado. No necesariamente el 100% de las inversiones, porque recuerden que el cofinanciamiento no tiene que ser por el total. Como hay peajes por cobrar, naturalmente una parte se financia con eso. Lo mismo en el PAMO, no es el total de gastos de mantenimiento de operación, es solamente la parte que no alcanza a ser cubierta por los peajes, ¿de acuerdo? Pero entonces son finalmente los aportes que el Estado tiene comprometidos. En valor actual, ¿no?, eran del orden de más o menos los 362 millones de dólares. De tal manera que, si yo le deduzco a los beneficios totales estimados para la carretera de Iza Norte, que son 712 millones, los 362 que les acabo de mencionar, entonces me queda un beneficio neto, ¿no?, para el país de 350 millones de dólares, ¿de acuerdo?
que es los beneficios menos los aportes del Estado. ¿De acuerdo? No estoy contemplando acá las utilidades de la empresa, porque tampoco estoy contemplando los peajes, ¿no es cierto? Ni la parte de operación y mantenimiento, ni la parte de inversión que sí financiada. Se supone que eso está cuadrado por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces acá estoy viendo solamente qué tan rentable es para el país los 362 millones de dólares, ¿no?, que va a invertir, digamos, en todo este plazo el Estado, ¿no? Y claramente se ve, digo, sobre la base de proyecciones, que obviamente hay que luego ir corroborando año a año, que claramente era rentable. Es más, había un techo para poder hacer incluso más inversiones, ¿no es cierto?, porque los beneficios netos son positivos. ¿Okay? Pero también es importante lo siguiente, que hace un momento se los dije. Fíjense lo relevante que es incluir beneficios indirectos. Porque en el caso concreto de la carretera, Irsa Norte, si solamente hubiéramos tomado en cuenta los beneficios directos, nótese que los beneficios directos estimados son apenas 253 millones de dólares. 253 contra los 362 de PAO y PAMO, claramente daría un beneficio neto negativo, en cuyo caso ahí la conclusión hubiera sido: no se hace la obra, ¿no es cierto?, porque estamos perdiendo. En cambio, si le sumamos los beneficios indirectos, resulta que ahí sí se hace positivo, se hace fuertemente positivo. Entonces, por lo tanto, moraleja, incluyamos beneficios indirectos, obviamente bien estimados, porque si no lo hacemos podemos estar dejando fuera algunos proyectos que sí son fuertemente, ¿no?, rentables desde el punto de vista social, ¿no? Pero entonces, por eso insisto, para evitar de dejar demasiada arbitrariedad a que el evaluador de turno evalúe lo que sea y calcule lo que sea como beneficios indirectos, tiene que incluirse un manual con una metodología preestablecida para evitar, como les digo, esos manejos subjetivos, ¿no? Esos son algunos de los sectores más beneficiados económicos, ¿no?, con el desarrollo de la infraestructura. ¿Okay? Algunos ejemplos concretos de algunos productos o actividades, ¿no?, también valor actual. ¿Okay? Por ejemplo, sobre la base, tuvimos la oportunidad, no lo mencioné, pero tuvimos la oportunidad de hacer trabajo de campo, ¿no? Para estas cosas es bien importante que, además del trabajo de gabinete que nos encanta hacer los economistas, también nos dediquemos, invirtamos tiempo, ¿no?, en ir a la zona, en conocer la zona, en conversar con la gente, ¿no es cierto?, para ver, digamos, qué tan real puede terminar siendo esto o no. Y un poco conversando con ellos, observando cuáles son las actividades que ya hay, las más potenciales, encontramos, por ejemplo, acuicultura, turismo, cacao, palma aceitera, biocombustibles de la palma aceitera, ají, páprica, mango, cemento, como ejemplos nada más, porque evidentemente hay muchas más actividades por desarrollar. Y fíjense que no entramos en algunos productos tan consolidados como el café, que también se van a beneficiar, pero digamos, como ya es un producto bien consolidado, dijimos, probablemente los beneficios adicionales no sean tan fuertes como nuevos productos, ¿no? La situación conservadora, como les he mencionado ya, ahí hay una serie de motivos, tanto para los beneficios indirectos como para los beneficios directos. ¿Okay? No los quiero cansar de nuevo con eso, total, eso va a colgar después. Algunos de los principales desafíos para que esto se materialice, eso también es importante, ¿no? O sea, no basta con estimar los beneficios y decir, ya están, ¿no? Hacerle, ¿no?, de conocimiento a las autoridades, tanto nacionales como regionales y locales, qué es lo que tienen que hacer para que adicionalmente al desarrollo de la infraestructura esto pueda funcionar. Un elemento clave, por ejemplo, ¿no es cierto?, es este de aquí, ¿no?, la interconexión al sistema eléctrico, ¿no?, interconectado nacional, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? ¿De qué sentido tiene hablar del potencial productivo que se va a desarrollar si no, paralelamente, le damos acceso a energía barata, a energía por lo menos en similares condiciones que al resto del país, a zonas que típicamente no la tienen, como las selváticas, ¿no es cierto?, donde es carísimo, digamos, la energía, porque hay que utilizar plantas a base de combustibles, ¿no?, entre otras, ¿no? Por último, termino con las principales líneas de acción. Algunas generales y después paso a mencionar unas 4 o 5 específicas, o por lo menos grandes bloques. La principal implicancia de política, sobre la base de los diferentes trabajos que hemos venido realizando al respecto, ¿no?, en la universidad, y recogiendo también, ¿no?, otros trabajos de otros autores, tanto a nivel local como internacional, es que es importante perseverar en el desarrollo de la infraestructura de servicios públicos para lograr un mayor crecimiento con inclusión social, aprovechando el término, digamos, que
que se puso bastante de moda, ¿no? No solamente crecimiento económico, también es inclusión. Se habla mucho de inclusión con programas de políticas sociales, con programas, ¿no?, de alivio de la pobreza, etcétera, pero hablando de cosas de largo plazo, es clarísimo que la infraestructura integra a la población, incluye, le permite a la población que esté excluida incluirlo en el mecanismo de mercado, ¿no? Integrando nuevas zonas, integrando nuevos agentes, ¿no es cierto? Que es fundamental. Acelerar los procesos de concesión, naturalmente siempre que los proyectos muestren beneficios superiores a sus costos. Esta es la salida, esta es la herramienta. Nos guste o no nos guste, ¿no?, hay que ir a tono con los tiempos. Y creo que un buen ejemplo, ¿no es cierto?, lo están dando las autoridades actuales en el sentido de un cambio radical en el enfoque respecto a lo que planteaban originalmente, ¿no es cierto?, en su plataforma política, aun cuando lamentablemente eso todavía no se ha materializado en concreto en la aceleración de los procesos, ¿no? Es impresionante, justo el otro día, no sé si ustedes vieron en la prensa, declarando al presidente justamente del gremio de empresas privadas, ¿no?, de AFIN, sobre lo poco que se había avanzado, ¿no es cierto?, respecto a las concesiones público-privadas en el último año, ¿no?, básicamente en el gobierno de Humala. Y siendo él muy crítico también al principio, ¿no?, de la alcaldesa, ¿no?, de Lima, justamente esa declaración la brindó cuando salió la alcaldesa y su equipo de regidores a exponer, ¿no?, todos los planes de APP que se venían. Es paradójico, ¿no es cierto?, pero termina, ¿no?, siendo así, que Proinversión, con todo el expertise que tiene, ¿no?, esté demorando tanto un montón de procesos versus la Municipalidad de Lima, que recién está casi, ¿no?, empezando esto y está sacando varias cosas y tiene todo el plan clarito que va a sacar a continuación. Además, ¿no es cierto?, siendo, ¿no?, una administración de izquierda. Porque, de nuevo, el tema acá no es si uno es de izquierda o es de derecha, si es de centro o de donde sea. Los términos además de izquierda y derecha creo que están bastante desfasados, ¿ya? Acá hay que ser prácticos, hay que ser, hay que solucionar los problemas de la manera más práctica posible. Operativos. Y efectivamente, ¿no es cierto?, lo que están haciendo, ¿no?, con todas las garantías que podamos darle a la Administración Municipal de Lima, ¿no es cierto?, pero sin lugar a dudas, desde el punto de vista menos de proyectos de transporte, lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Y ya están saliendo varias concesiones al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, esperemos que efectivamente también el gobierno central, que manifiesta que tiene eso claro, lo ponga en práctica, porque la verdad es que estamos bastante retrasados. Este año se ha hecho muy poco, ¿no?, en términos de APPs, ¿no? Y por último, desde el punto de vista general, destinar mayores recursos presupuestarios a la ejecución o financiamiento de ese tipo de proyectos que previamente hayan sido aprobados por el SNIP, ¿no? Como son proyectos que requieren desembolso público, naturalmente tienen que pasar por el SNIP, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer entonces es de que el gobierno se comprometa efectivamente a hacer esos desembolsos, y la mejor manera de hacerlo, insisto, es vía APPs, porque ahí lo pone por escrito en un contrato y tiene que cumplir los plazos en los cuales se establece, ¿no? Entrando en algunos puntos específicos de la línea de acción, uno primero muy importante es que tenemos que contar con un plan nacional de infraestructura. Hoy en día esto no existe de manera formal, lo que existe son esfuerzos aislados de diferentes ministerios o de diferentes gobiernos, ¿okay?, donde planean, digamos, sus cosas, pero no de manera conjunta. Y no queda claro, por lo tanto, las prioridades. Si bien yo hace un momento decía de que hoy en día no hay un problema de financiamiento, problema que era recontra importante, digamos, 2 décadas atrás, no había plata para hacer nada, ¿no es cierto? Tampoco que sobre la plata, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hay que priorizar. Pero ¿cómo priorizamos si cada uno va por su lado? Entonces, tiene que haber alguien que centralice esto, que tome lo que ya se ha avanzado, pero que luego, ¿no es cierto?, le dé una visión sistémica. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, que no hay que seguir pensando necesariamente en concesiones, por un lado telecom, por un lado transporte, por otro lado agua, qué sé yo. Claro, cuando es tan grande la infraestructura, por ejemplo, en una ciudad como Lima, probablemente, ¿no es cierto?, hay suficiente economía de escala de hacerlo de manera individual. Pero de nuevo, no aislado para que no vaya una cosa y la otra no camine. Pero
Pero si estamos hablando, por ejemplo, de menores escalas, ciudades, ¿no?, al interior, o para obras más pequeñas, como por ejemplo, dentro de la misma Lima, pero pistas, por ejemplo, urbanas, no tiene sentido pues que yo piense en la pista urbana y que después piense en las tuberías para agua y que después piense en las tuberías o en los conductos para internet o banda ancha, porque ustedes ya saben lo que pasa porque lo hemos visto y lo vemos a cada rato, ¿no? Se hace, se rompe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene tremendo costo económico y tremendo costo en molestias y pérdida de tiempo. Entonces hay que empezar a trabajar de manera coordinada y hacer las cosas empaquetadas, ¿no? Es un poco el gran aporte del Plan Nacional de Infraestructura que debería hacerse. Entonces fue un poco el objetivo de AFIN con este último estudio, que finalmente la idea original era hacer este Plan Nacional de Infraestructura desde el punto de vista privado, que no le corresponde, pero por lo menos hacer algo ante la inacción del gobierno, pero al final terminó principalmente por el lado de la brecha, ¿no? Estimando finalmente una nueva brecha, ¿no?, planteando algunos proyectos a hacer, pero lanzando algunas ideas para que justamente este Plan Nacional de Infraestructura pueda desarrollarse, ¿no? ¿Okay? Con respecto a las APPs, mayor utilización de APPs, lo hemos dicho ya en varios momentos, ¿de acuerdo? Y ahí un poco resumo de nuevo las ventajas de la APP respecto a obra pública, respecto a la regulación efectiva, respecto a la ventaja de un concurso público, etcétera, etcétera, ¿no? Los contratos de largo plazo, etcétera. Y naturalmente no olvidar un tema bien importante, ¿no?, el diseño del contrato. No ha habido momento para entrar en mucho detalle de esto, pero es muy importante que los contratos estén bien diseñados. Porque entre otras cosas, el adecuado diseño, ¿qué es lo que va a hacer? Va a considerar incentivos para hacer inversiones eficientes. Y acá hay ejemplos, ¿eh?, de cómo hemos metido la pata. Claro, es mejor hacerlo así a no hacerlo, pero hemos podido hacerlo mucho mejor. Un caso clarísimo, de nuevo, es el que sigue apareciendo en la prensa, que es la famosa segunda pista, ¿no es cierto?, de aeropuerto Jorge Chávez. Nadie duda que eso es importante, que es necesario, pero el tema es ¿por qué tiene que haber una fecha predefinida en el contrato? La mejor manera de manejar este tipo de grandes inversiones es con cláusulas gatillo, asociados a demanda. Una vez que el tráfico demuestre que es necesario empezar la construcción, se empieza la construcción. No antes ni después. Entonces, es increíble que con varias adendas que haya enfrentado el contrato, lo que ha pasado en cada adenda ha sido mover la fecha, patearla para más adelante. ¿Y por qué? Porque el gran responsable es el Estado, que no cuenta con los terrenos aún para podérselos entregar al concesionario para que el concesionario pueda hacer ahí la segunda pista. Ese ha sido el criterio, ¿se dan cuenta? O sea, no era porque me di cuenta que el año 2004 no era el año, sino que debía ser el 2007. No, era porque el 2004 no tenía los terrenos. No me quedaba más remedio que patearlo porque si no incumplía el contrato. Obviamente esos son errores que no se deben volver a cometer, ¿cierto? O sea, hay que introducir, ¿no?, eficiencia, digamos, en las inversiones, para no tener elefantes blancos, pero tampoco para estar ahorcados, digamos, y generar nuevos cuellos de botella, ¿no? Un poco es lo que viene a continuación, incentivos adecuados a las inversiones, ¿no? Los contratos deben, ¿no?, determinar inversiones por medio de estándares de calidad y no mencionando cifras u obras concretas. Bueno, en el caso de la segunda pista es obvio, ¿no es cierto? O sea, ahí, digamos, no había que ser genio para saber que se venía la segunda pista en algún momento. Pero en general no, ustedes ven algunos contratos de concesión donde hay ya demasiado detalle respecto a las inversiones. Se dice cuándo, qué, dónde, cómo, casi. Entonces uno dice, ah, caramba, estoy dando esto al sector privado, ¿no es cierto?, porque confío que el sector privado, ¿no es cierto?, hace las cosas mejor que el sector público, pero lo ato de manos. No le genero la flexibilidad para que vea en qué momento, cómo la hace, dónde la hace, en qué monto, con qué tecnología. No, todo se lo pongo por escrito, entonces al final, ¿cuál es la flexibilidad que tiene el concesionario? Ninguna. Entonces, evidentemente, no es esa la idea. Tampoco puedo no poner nada al respecto, porque entonces de repente no hace nada. Pero lo que tengo que hacer es exigir condiciones de serviciabilidad y obviamente el concesionario verá cuál es la mejor inversión para lograr ese resultado, ¿no? La cláusula gatillo que mencionaba hace un rato, ¿no?, asociadas a demanda, y el régimen de tarifas, ¿no es cierto?, que también debe ser pro eficiencia, donde principalmente la metodología de price cap, ¿no?, que si quieren después podemos conversar, es la principal. Mejoras en el ámbito público. Los proyectos tienen que estar bien formulados, obviamente, con estudios adecuados. Por lo tanto, aquí es clave, ¿no?, las alianzas con universidades y consultoras de prestigio. Acá me olvidé de poner y colegios profesionales, ¿no? Pero es la idea, ¿no es cierto? O sea, obviamente hay que recurrir, ¿no es cierto?, a
centros que aglutinen, ¿no es cierto?, a profesionales, ¿no?, con conocimiento, con experiencia y que puedan aportar, no solamente haciendo estudios, sino que la mejor manera del aprendizaje es justamente aprender haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor manera que contrato a un experto que sentado, ¿no?, a mi costado termina haciendo el estudio? Entonces yo luego aprendo a hacer eso, ¿de acuerdo? Pero no solamente hacer los estudios, sino también a evaluarlos después. Obviamente no va a evaluar el mismo que hizo el estudio, pero otro privado, otro concurso podrá evaluar lo que efectivamente hizo el estudio del tercero, ¿de acuerdo? Con eso hacemos estudios de más calidad, ¿no?, más oportunos, más idóneos y empaquetados. Fundamental incluir los beneficios indirectos. Entonces acá, ¿cuál es la tarea del sector público? En este caso el MEF, incluir, ¿no es cierto?, algo en los manuales del ENIP al respecto, ¿de acuerdo? Actualizar los precios sociales del ENIP, como les dije, ya se actualizó la tasa social de descuento y se está actualizando a los precios sociales de los valores sociales del tiempo, pero hay que seguir trabajando con los demás precios sombra. Mejorar la gestión pública para ejecutar los proyectos. Este es el cuello de botella, ¿no es cierto? Podemos avanzar mucho en otras cosas, pero si efectivamente seguimos teniendo problemas de ejecución, vamos mal. Y aquí tomo la idea de algunas otras personas que es fundamental lo siguiente, ¿no? Hoy en día ustedes saben, ¿no es cierto?, no sé cuántos de ustedes, yo también he tenido, ¿no?, alguna estadía en institución pública, y siempre uno tiene mucho miedo a hacer cosas, ¿no?, dentro del sector público, porque sabe que después le cae Contraloría, ¿no es cierto?, y es un problema. Entonces los incentivos están al revés, ¿no es cierto?, porque entonces lo que hoy en día uno hace mientras está en un cargo público es tratar de hacer lo menos posible y pasa piola, ¿no es cierto?, y después se va a su casa y queda tranquilo. En cambio, el que hace algo se va después sumamente intranquilo porque le pueden decir algo. Entonces justamente tiene que ser al revés, ¿no es cierto? Tenemos que incentivar a la gente a que actúe, a que tome decisiones, a que haga. Y por lo tanto la penalización debería venir a aquel que no hace. Empecemos a introducir entonces castigos que Contraloría persiga al que no ejecuta, no al que ejecuta, al ineficiente, efectivamente, ¿no? Es difícil, pero digamos, hay que trabajar en esa línea, ¿no? Y fundamental para atraer inversionistas, los reguladores, ¿no?, que tienen que ser autónomos. Ha habido problemas sobre eso también, que tienen que ser predictibles, ha habido algunos problemas, ¿no?, y tienen que ser transparentes, ¿no? Por último, justamente sobre los reguladores, ¿cuál es su participación? Naturalmente, brindar opinión técnica sobre los aspectos regulatorios de los contratos, eso ya lo hacen, ¿de acuerdo? Esta parte, digamos, está relativamente bien cubierta desde hace algunos años, pero lo que no está bien cubierto es el resto de aspectos del contrato. Lo único vinculante es eso, y no solamente vinculante, sino que en realidad, no sé, yo no lo he visto escrito, pero me lo cuentan, que prácticamente le prohíben a los reguladores opinar sobre las cosas que no sean regulatorias del contrato. Eso está mal, porque al final, si bien el regulador, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es el experto en los temas regulatorios, el único que administra el contrato es el regulador. Él es el que va a convivir con el concesionario los 25 o 30 años que dure la concesión. Entonces, cualquier problema que tenga el contrato de concesión, ¿no es cierto?, quien lo va a enfrentar, digamos, es el regulador. Y muchas veces no va a poder hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque finalmente ya está firmado por concedente y concesionario, y entonces si no hay un cambio al contrato, no hay forma de arreglar eso, ¿no? Entonces debería tomarse, ¿no?, en cuenta la opinión del regulador para el resto de cláusulas del contrato con la experiencia ya acumulada, ¿no? Y que en todo caso, si el concedente, ¿no es cierto?, o pro inversión no están de acuerdo, que más bien sustenten por qué no le hacen caso al regulador, ¿no es cierto?, y por qué se mantienen, digamos, en sus 13 respecto a cómo han diseñado esa cláusula, ¿no? Es básico la autonomía, por lo tanto no debe haber intromisión gubernamental, no debe estar incluido en la medida de autoridad fiscal que siempre lo suelen incluir, porque además no se financia con recursos públicos, ¿no es cierto? Los consejos directivos han estado incompletos un buen tiempo a pesar de los concursos. El proceso reciente para la elección de presidentes no ha sido una buena señal. Afortunadamente, como ustedes saben, hoy en día ya tenemos por fin los 4 presidentes de los reguladores, pero en realidad el proceso no, estuvo bastante, ¿no?, bastante accidentado, por decirlo menos, ¿no? Y todavía está pendiente completar, ¿no?, los consejos directivos. Ya se han lanzado los concursos, afortunadamente, esperemos de que no haya todos los problemas que hubo con
los presidentes, pero en fin, respecto a eso también tenemos algunas propuestas más específicas que luego podemos discutirlas. Y por último, ¿no?, la revisión de las tarifas, ¿no?, que es propiamente la potestad de los reguladores, tienen que hacerlo evitando la discrecionalidad. Entonces han habido problemas, ¿no?, muy clamorosos en esto, principalmente con OCIPTEL y con OCITRAN, que deberíamos evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, para eso hay que publicar, ya están publicados en el reglamento, pero tienen que ser más específicos los reglamentos de tarifas, ¿de acuerdo? Y si quieren introducir cualquier modificación, bienvenida, pero ajeno a un proceso de revisión de tarifas. En un momento previo o posterior a eso, no en pleno proceso de revisión de tarifas, pueden empezar a cambiar algunos criterios, porque evidentemente eso suena a algo muy arbitrario y hecho ad hoc para lograr un resultado diferente, ¿no? Y eso es todo. Muy bien, ahora se les invita a hacer las preguntas al expositor, quienes tengan a bien hacerlas. En tanto van preparando sus preguntas, yo suscribo totalmente lo afirmado. Un estudio de detalle al respecto, ¿no? Pues obviamente te pueden decir, mira, se me ocurre esto, acá hay una maqueta, creo que, digamos, me puede costar esto, etcétera, pero si no hay un estudio que sustente, por el lado ingenieril, pero también por el lado económico, entonces evidentemente no se puede pasar al siguiente paso. Entonces habría que ver si realmente hay un interés público, en cuyo caso, y privado también, en cuyo caso deberían hacerse los estudios de factibilidad que efectivamente demuestren que eso es viable o no es viable. Primera cuestión. Entonces, yo no conozco ningún estudio económico, por lo menos, de factibilidad que demuestre que es viable o que no es viable. ¿De acuerdo? No, ni público ni privado. Entonces habría que ver, digamos, quién toma el guante. Obviamente los interesados en promoverlo o, en todo caso, Proinversión o quien sea, si efectivamente le llama la atención, ¿no? Difícilmente una universidad, ¿no es cierto?, va a hacer eso porque, digamos, es un estudio que cuesta bastante, ¿no?, dinero y tiempo. Segundo, el otro punto es, no nos olvidemos que hay un plan fuerte de desarrollo del puerto y aeropuerto de Llave del Callao, que además está muy cerca, digamos, de esta zona propuesta. La idea en el futuro es que el puerto y el aeropuerto se integren, incluso físicamente. No digo integren en el sentido de que sea un solo operador, obviamente van a seguir siendo los concesionarios que ya están, pero que físicamente se integren, entonces que pueda haber conexión incluso interna. Obviamente eso depende del gobierno que termine de expropiar los terrenos, ¿no?, muchos de los cuales se los va a entregar, ¿no?, al aeropuerto Jorge Chávez para que haga su segunda pista y para que haga, ¿no?, otras ampliaciones. Paréntesis con el problema que tenemos actualmente en Gambetta, ¿no?, porque Gambetta, como ustedes saben, ¿no es cierto?, que es una vía de acceso fundamental para el puerto, que está colapsada justamente, ¿no?, que genera un serio problema, ¿no?, de movimiento de carga, de entrada y salida del puerto, que se está agudizando cada vez más, además porque como justamente se desarrolla mejor la infraestructura portuaria, llega más carga y sale más carga, pero como el cuello de botella existe ahí, cada vez es peor. Entonces ya el gobierno regional de Callao tomó la decisión de empezar las obras de Gambetta, a pesar de que no se tomó la decisión definitiva de qué va a pasar con Gambetta y la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, porque hay un problema de cruce ahí. Entonces, claro, se ha esbozado rápidamente la solución. No se preocupen, lo que hacemos entonces es de que tiene que haber, ¿no?, una vía subterránea, ¿no es cierto?, de Gambetta, por debajo de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Claro, eso claro que se puede hacer, pero yo no he visto de nuevo ningún estudio que muestre, ¿no?, el tema económico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ahí también se nota claramente que hay un problema serio de coordinación en el mismo ministerio, entre las autoridades aeronáuticas y las autoridades portuarias, ¿de acuerdo? Que obviamente va a llegar, espero pronto, a una solución, pero lo traigo a colación nada más, dado que estamos hablando del tema, porque va a haber finalmente una integración ahí. Y por último, lo dejo para el último, pero de repente en realidad debería haber sido la primera idea, es, yo no sé si ustedes saben, pero el aeropuerto Jorge Chávez tiene una cláusula, ¿de acuerdo?, así se concesionó, para darle mayores garantías a los postores en aquel entonces, y obviamente ahora al concesionario, de que no iba a enfrentar ninguna competencia y que iba a mantener el monopolio, y por eso además se justifica que se regulen las tarifas, que es que
me puedo estar equivocando en la distancia, pero creo que es esta, está garantizado que no se puede desarrollar ningún aeropuerto público en 150 kilómetros, ¿no?, de radio alrededor del aeropuerto. Y claramente San Lorenzo cae dentro de eso, ¿no? Entonces, ese es un elemento sí bien importante, ¿no? Entonces está diciendo, ¿no?, el concesionario tiene garantizado de que no se va a desarrollar ningún aeropuerto que pueda competir con él, ¿no es cierto?, en 150 kilómetros a la redonda. Si eso fue un error o no fue un error, no es el tema hablarlo ahora, el asunto es que existe. Eso no ha ocurrido en el caso del puerto, porque en el caso del puerto podría haber pasado algo parecido. De hecho, se llegó a discutir. Yo participé, como ustedes vieron, en el diseño regulatorio de la concesión del Muelle Sur, y fue un tema que surgió en la discusión. Afortunadamente no se puso, ¿no? En parte no se podía poner, además, porque recuerden que cuando se concesiona el Muelle Sur estaba todavía en APU, y se supone que se iba a quedar en APU administrando el Muelle Norte. Entonces no se podía poner eso porque eso implicaba entonces dejar fuera en APU. Uno podría haber dicho, ya, bueno, ok, se queda en APU, pero ninguno nuevo. No se puso eso porque se hubiera puesto, entonces, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera podido concesionar el Muelle Norte, ¿no es cierto? Porque, claro, una cosa es que yo, como Dubai Ports, tenga competencia en APU, y otra cosa es que tenga competencia al competidor que tengo ahora, que es APM Terminals, ¿no? Son dos escenarios totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en fin, ese es un tema, digamos, de repente por medio del cual ha abortado el proyecto, la verdad que no lo sé. Entonces, es un poco con respecto a la primera pregunta. La segunda era... sobre el incumplimiento de contratos. El tema de los incumplimientos, sí. Afortunadamente, todos los contratos de concesión tienen, aun cuando no de manera muy ordenada, y eso también es una sugerencia para los siguientes diseños, establecidos en diferentes cláusulas todas las posibles infracciones que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Y están tipificadas, ¿no? Esta infracción, ¿no es cierto?, como leve, como grave, como muy grave, ¿de acuerdo? No necesariamente se definen ahí cuáles son las sanciones, o sea, cuál es la multa, pero sí se definen las infracciones, y algunas infracciones, las muy graves, son justamente causales de caducidad del contrato, en cuyo caso ya no hay nada que hacer. Pero otras, digamos, no, uno puede acumular como concesionario algunas infracciones leves, ¿no? Y digamos, no pierde la concesión, pero naturalmente las infracciones tienen que tener una sanción. Entonces, típicamente lo que hacen es remiten a los reglamentos de infracciones y sanciones de los reguladores. En el caso concreto de transporte, eso es así. Entonces, OSITRAN, por ejemplo, cuenta con un reglamento de infracciones y sanciones donde tiene claramente definidas las infracciones que OSITRAN considera, digamos, típicas infracciones de concesionarios, de operadores en general de infraestructura, porque también se contempla ahí las empresas públicas, pero también no reconoce que algunas infracciones pueden estar tipificadas en los contratos de concesión. Y ahí tiene una tablita donde justamente las infracciones leves, ¿no?, las define de tal rango a tal rango de UITs. Las graves lo mismo y las muy graves lo mismo. Entonces, por lo tanto, ya está establecido eso. Por lo tanto, el hecho de que podamos encontrar el cumplimiento o los incumplimientos, digamos, de algunas cláusulas contractuales puede tener algunas interpretaciones. Una primera, que simplemente errar es humano, entonces cometen errores, digamos, los concesionarios y saben que tienen que asumir el costo después. O sea, el hecho que haya infracciones y bien graduadas no impide que se cometan incumplimientos, porque, insisto, siempre es posible que ocurra algún error. Lo otro sería más grave, ¿no?, en el sentido de que si lo que motiva eso es de que efectivamente las sanciones son muy leves, ¿no? Si yo sé que, digamos, puedo incumplir una cláusula que me va a generar un beneficio de, no sé, $100 millones y la sanción es 1.000 soles, digamos, el análisis costo-beneficio es clarísimo, ¿no es cierto? La cometo. Pero, entonces, si eso todavía existiera, quiere decir en todo caso que el reglamento, entonces, o mejor dicho, las sanciones establecidas en el reglamento de infracciones y sanciones del regulador, en este caso OSITRAN, son muy leves. No pareciera ser esa, ¿no?, la experiencia, con los casos que tiene OSITRAN sancionando, porque efectivamente, si fueran tan leves las sanciones, probablemente nunca las apelarían las empresas reguladas, y normalmente hay apelaciones, ¿no? Normalmente tratan de evitar pagar las sanciones. Entonces yo lo que diría es, no sé cómo se estableció esa tablita
No sé si realmente se hizo en su momento un análisis costo-beneficio para justamente graduar bien las sanciones, pero lo bueno es que sí existen, ¿no?, esas sanciones ya establecidas con números y por lo tanto deberían estar generando los incentivos adecuados para que por lo menos la razón para incumplir no sea justamente ganarse unos centavos más, ¿no? Porque si efectivamente está ocurriendo eso, entonces la recomendación claramente al regulador es: oye, revisa tus sanciones porque parece que están muy bajas, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Le damos pase acá al colega. Buenas noches. Usted, que es un experto de infraestructura, quisiera principalmente hacerle una... O sea, ¿qué opina usted respecto a lo que es infraestructura de carreteras? El Ministerio de Transporte, que tengo entendido que es un ente normativo, y a través de Provías, ¿no? O sea, ¿cómo está esa relación del sector privado? Su opinión quisiera saber, ¿no? Esa es mala pregunta. Si entendí bien la pregunta es: ¿cuál sería la relación entre los privados y Provías? Sí. Ya, ok. A ver, en principio no hay mucha relación, ¿no? Porque en realidad, como usted bien empezaba la pregunta, es el ministerio como institución. Obviamente Provías es una parte dependiente del ministerio, pero ese Ministerio de Transporte es el que finalmente define, ¿no?, cuáles son, en este caso, las carreteras que va a concesionar. Y una vez que define cuáles son las carreteras que va a concesionar, ¿no es cierto?, entonces se las quita del ámbito de Provías, ¿no es cierto? Dice Provías: tú ya no ves, ¿no es cierto?, esta carretera, ¿de acuerdo? Y a partir de ahora, ¿no es cierto?, Proinversión se encarga de hacer todo el diseño de la concesión, el regulador opina, digamos, sobre el contrato, se hace, ¿no?, las bases, se hace concurso y finalmente el privado, digamos, que ofrezca las mejores condiciones es el que finalmente se queda con la concesión. En cuyo caso, ¿no es cierto?, el privado entonces empieza a actuar en función a lo que el contrato de concesión dice, que se supone que es lo que el MTC ha buscado establecer. Y por lo tanto la relación en este caso del privado principalmente termina siendo con el regulador, insisto, que es el que administra el contrato día a día, y eventualmente con el ministerio cuando hay algún problema ambiental o cuando hay algún problema normativo, ¿no?, general, o cuando quiere modificar el contrato de concesión, ¿no? Provías termina administrando todas las carreteras o vías que no son entregadas en concesión. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del caso de los puertos, ¿no?, por tratar de hacer un símil, ¿no? No es lo mismo ENAPO que Provías, pero digamos, por tratar de hacer un símil. ENAPO es una empresa creada ad hoc específicamente para administrar los puertos. Si efectivamente al final concesionamos todos los puertos, que no son muchos, digamos, ya no tiene sentido de ser ENAPO, ¿no es cierto? En cambio, Provías no, porque estamos hablando en realidad de todo tipo de vías, ¿no? Ya no solamente vías de alcance nacional, que son típicamente las que se concesionan, sino de alcance regional, de alcance local, ¿no?, de alcance rural. Entonces, el ámbito de acción de Provías es mucho más amplio y, en todo caso, la relación que termine teniendo con privados va a ser en los casos de obra pública más que en los casos de concesión, ¿no? Muy bien, le vamos a dar pase al colega Manuel Jiménez. Estimado colega, aquí en el Colegio de Economistas hace casi 2 años y medio, un par de marinos de la Marina de Guerra del Perú presentaron un proyecto valorado en $30.000 millones para hacer de la isla San Lorenzo un centro turístico con aeropuerto internacional, puerto de carga marítimo, que iba a estar conectado el Callao por debajo del mar con la isla de San Lorenzo. Y según nos explicaron y expusieron, era un proyecto pues un megaproyecto, ¿no?, porque incluía hoteles de categoría, centros financieros, de servicios, etcétera. Y ese proyecto estaba valorado en $30.000 millones, hace como 2 años y medio más o menos, ¿no? Entonces, antes usted se ha referido a que
San Lorenzo está a menos de 150 kilómetros, por lo tanto, dadas las condiciones del contrato del aeropuerto, no permitía. ¿Se refería a ese proyecto, colega Brunal? Sí, me refería a ese proyecto, pero yo no sabía en todo caso la parte subterránea, digamos, de la conexión. Yo pensé que la conexión era superficial, ¿no? Me parece que era subterránea, me parece, colega, si no me equivoco. Sí, pero era ese el proyecto. Un proyecto bien ambicioso, por cierto, ¿no? A mí me parece que soñar no cuesta absolutamente nada. De hecho, hemos visto, ¿no es cierto? Y lo seguimos viendo, cómo hay algunos países que hacen este tipo de locuras que terminan funcionando. Algún día, quién sabe, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy en día, con el potencial de desarrollo del puerto y del aeropuerto, con los nuevos terrenos, la integración y el área para zonas de logística que se va a desarrollar ahí, yo la verdad que no lo veo ni en el corto ni en el mediano plazo. Para terminar, más bien me trae a colación lo que está hablando primero, del soñar no cuesta nada. Y durante la era napoleónica, él tenía su proyecto de hacer, su primer proyecto de él fue mental, de Francia, de la costa francesa, hacer un túnel por debajo de la tierra y que llegara a Inglaterra. Pero dada la época, pues, y la tecnología era un poco complicado, pero finalmente se cumplió el sueño de Napoleón, ¿no? Pero ya hace poco se actual. Es un bonito ejemplo, porque efectivamente hay cosas que se pueden hacer que eran impensables en realidad antes, eran sueños antes, no es cierto que la tecnología te lo permitió hacer, pero ustedes, no sé si saben, es un proyecto claramente deficitario, ¿no? A pesar del tremendo tráfico que hay entre Francia y Gran Bretaña y el resto de Europa en realidad, es recontra deficitario, ¿no? O sea, no se financia mediante tarifas. Exactamente. Muchas gracias, colega. Muy bien. A ver, breve, por favor. Hoy breve, entonces Ya se nos pasa la hora. No, creo que el título es menos porque la conferencia estaba muy importante. Le dono mi tiempo a mi colega. Gracias. Más que todo, una pregunta es una conversación. Por ejemplo, el día de ayer hemos escuchado de que Huancayo ya va a tener su metro. ¿No es verdad? Ahí nos da a entender que no ha tocado nada la participación del SDIP. Ese es un punto de referencia. La otra es el megapuerto o el megaproyecto, la que ha mencionado Manuel, y efectivamente eso estaba debidamente financiado, aceptado a nivel internacional, financiado por el Fondo Monetario Internacional, aprobado en el Congreso, y al finalizar el gobierno anterior quiso hacer una convocatoria. Entonces ahí surge ya el aspecto internacional, los intereses internacionales. Es un proyecto completo que lo pusieron justamente, como dice, hace un año, 2 años acá, 2 años, donde los resultados, 2,5 millones en 10 años al concluir, pero empezaba a funcionar desde el segundo o tercer año. 2,5 millones de trabajo para dar trabajo a 2,5 millones. Y bajaban los costos de transporte, permitía que embarcaciones de mayor tonelaje podían ingresar a esa parte, y la reducción en los costos de transporte era más o menos de $60 o 64 que costaba a $14. A $14 que bajaban los costos. O sea que la mercadería que se iba a ingresar acá, prácticamente la reducción del costo era significativo. Pero no ha prosperado justamente por intereses, tanto nacionales como internacionales. Chile, a él no le convenía, porque se iba a convertir este megaproyecto de la isla, iba a ser comparado con Singapur, donde es un proyecto, Singapur sabes que es más flujo. Entonces, otra cosa que quería referirme es a la gestión. La gestión es importante aquí, y lo mencionabas en el caso de la alcaldesa, ¿no? Y dentro de esto hay otros intereses, y la corrupción. Y en realidad la gestión no debe tener. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, y cuando una cosa, un ladrillo cuesta 10
20 en un sol y demuestra que uno 20 vale un sol, no hay ningún problema. No tenerle miedo a la Contraloría, a todos los órganos que controlan. Por eso los valores son muy importantes dentro de la gestión y lo está demostrando la alcaldesa. Y estamos viendo los grupos corruptos, al menos a nivel de Lima, ha disminuido un poco la corrupción y se está tratando de poner freno, y esos son los efectos que tiene en este momento. Ahora, relacionado con esto, quisiera saber cuál es el impacto social del eje norte, hablando de inclusión social. Eso sí me interesaría. ¿Cómo es que ha sido medido, ¿no? Y cuál es el impacto más que todo eso, porque la desigualdad es esa, la falta de articulación que hay por parte del Estado. No funciona el SDIV al 100%. ¿Por qué no funciona el SDIV al 100%? Porque no hay una demarcación territorial, no hay una descentralización, no hay una regionalización. En otras palabras, no estamos ordenados. Y prolifera la inseguridad ciudadana y la corrupción de quienes tienen a cargo de hacer uso de los recursos del Estado. Esa sería la más bien. Ok. Gracias, Jorge. Un par de respuestas rápidas. La primera, la más sencilla, en el caso del eje multimodal Amazonas Norte no hicimos una estimación de los beneficios sociales, ¿no? Hemos hecho una estimación de los beneficios, digamos, económicos desde el punto de vista social, que es diferente, ¿no es cierto? O sea, la evaluación social, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista económico nada más. No hemos visto impactos concretos en desigualdad de ingreso, inclusión, ahí. Los datos que yo mostraba más bien sobre eso eran a nivel más macro, más teórico, ¿no es cierto? Más relaciones a nivel, ¿no?, países, pero no proyectos. Habría que hacerlo. Y lo otro es, yo creo un poco lo que menciona usted respecto al tema de nuevo del megaproyecto en San Lorenzo, es justamente una vez más el tema de la importancia de la planificación, ¿no? Si nosotros no planificamos, si no tenemos una planificación, se nos pueden ocurrir ideas brillantes, ¿no es cierto?, cada día, pero tenemos que ver si son ejecutables en ese momento o no, ¿no? O sea, probablemente hace un par de años, de hecho debería haber sido más, pero digamos, hace un par de años no se había concesionado pues el Muelle Norte, ¿de acuerdo? ¿Todavía? ¿Ya estaba el Muelle Norte? ¿Hace 2 años? Bueno, entonces peor todavía, porque entonces yo por lo menos quería justificar eso, o sea, que se me ocurre en ese momento recién el desarrollo de el proyecto, teniendo en APU, ¿no es cierto?, ahí, entonces solamente teniendo a Dubai Ports, ¿no? Entonces uno podría haber dicho, bueno, ya, ok, pero ahora, ¿no?, con el nuevo contexto, teniendo a 2 operadores de primera línea, ¿no es cierto?, ahí, con el proyecto de poder integrarlo, ¿no?, con el aeropuerto, pensar encima en esta otra alternativa, o sea, no la veo, simplemente no la veo. Quién sabe si en muy largo plazo, pero de ninguna manera ahora, porque si no, canibalizamos el mercado. Entonces, eso es un problema, hay que tener cuidado con eso. O sea, tampoco podemos generar sobreinfraestructura, porque finalmente, ¿cómo se recuperan los dineros, ¿no? Los retornos, así es. Entonces, o tarifas altísimas que no las paga nadie, ¿no es cierto? O al contrario, se canibaliza el mercado, todo el mundo se va para el suelo y entonces terminan saliendo del mercado. ¿Qué señal hace de inversión privada es esa? O sea, malísima, si la gente no recupera su retorno. Entonces, una cosa es lo que mueve Singapur. ¿Qué carga se va a mover acá en los próximos años a nivel Sudamérica para justificar una cosa como esa? O sea, los niveles de carga proyectados con tremendos crecimientos que podemos tener acá en la zona distan demasiado de lo que se mueve, ¿no?, en el sudeste asiático. Entonces, por lo tanto, no podemos pensar todavía en esas magnitudes, ¿no? Entonces, insisto, para mí ese proyecto no tiene cabida ahora, no tenía cabida hace algunos años, de repente hace 20 quizás sí, pensando justamente en que esa era la alternativa y nos olvidamos ya del puerto de Callao y del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y desarrollamos todo ahí, ¿no? Pero bueno, mi opinión. Claro, si me permite, con la venia del expositor, hace 2 años en realidad ya estaba operativo el Muelle Sur. Y estaba, y el Muelle Norte estaba ya siendo observado y estaba en proceso de litigio. Justamente el Muelle Sur había puesto una serie de obstáculos y a nivel legal se estaba impidiendo, digamos, el inicio de operaciones del norte, ¿no? Y lo que yo creo es, porque escuché, pero no en este foro del Forocel, sino en otra instancia,
el proyecto este de San Lorenzo, era un poco más de tipo turístico. O sea, si bien es cierto, tenía también espacios acuáticos destinados para el estacionamiento de las naves, áreas portuarias, en pocas palabras. Tenía también una estación para aviones de lujo, jets. O sea, lo que se quería hacer era una suerte de una construcción moderna, tipo Dubai Port, pero exclusiva para gente dedicada al negocio aeroportuario, portuario, turístico, bancario, financiero. Y eso iba a poner al Callao en un primer plano, ¿no? O sea, no íbamos a ser líderes definitivamente. Pero me gustó esta frase: soñar no cuesta nada, y además tenemos derecho como ciudadanos a aspirar a tener una terminal, un tipo de estas construcciones con las características del primer mundo. ¿Qué es lo que nos impide? De repente hay cosas puntuales ahí dentro de las concesiones, ¿no?, que han bloqueado sistemáticamente la ejecución de ese proyecto. Pero en cualquiera de los casos, esta es la importancia de los foros CELES: crear el diálogo, el debate y ponernos al tapete y al corriente de cómo es que debemos estar alertas frente a estas posibilidades que tiene nuestro país. Bendecido profundamente. Tenemos ahorita en los proyectos de Marcona y de Libertador San Martín, tenemos la oportunidad de entregar en concesión los puertos más profundos que tiene el litoral peruano, y son uno de los más profundos a nivel del planeta. Señor expositor, con su venia, permítame usted cerrar el programa, no sin antes hacerle entrega a usted de un reconocimiento como testimonio escrito del Colegio de Economistas de Lima por su gran generosidad de venir a compartir su conocimiento y experiencia en el campo. Le va a entregar este reconocimiento el economista José Audar Herrera Jara, director de actividades académicas. Muchísimas gracias.